cada paso, en cada día. La vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Miles de personas mayores han sido inmunizadas sin efectos adversos. La puesta en marcha de 5 megacentros y la conciencia frente a la importancia de continuar con las medidas de autocuidado son determinantes para seguir avanzando de manera eficaz y transparente con el plan de vacunación nacional. Yo me vacuno por la vida. El siguiente programa es apto para todo el público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy saludo por Sky a nuestros invitados para este conversatorio matutino, a María Trinidad Gutiérrez, quien representa a la asociación Asocrecemos, Asociación de Artesanos y Campesinos de El Auto Ricaute en Boyacá. También presentamos a Jorge Arturo Castilla, quien es el representante legal de Camino Rural SAS, sociedad anónima simplificada, conformada por la Agencia de Desarrollo Económico y Local de esta zona y por asociaciones de artesanos y campesinos, por artesanos propiamente dichos y por personas naturales interesadas en este tipo de propuestas. Y, como siempre los viernes, Zoilo Pallares, quien nos acompaña y quien nos hace el puente con este tipo de organizaciones como las que hoy vamos a tener en nuestro programa. A ellos los saludo, les agradezco aceptar esta invitación y entramos en materia. El departamento de Boyacá es conocido como el departamento papero, el departamento de artesanos de Ráquira, de chocolate spreads, de mucha artesanía de ropa para las personas que lo visitan y sobre todo por sus maravillas de carácter natural, paisajística. Además, pues, de que tiene un clima muy interesante para quienes desde lo caliente quieren ir a atemperar sus espíritus. Pero Boyacá también en los últimos años se ha mostrado y ha tenido una política muy agresiva en el buen sentido de la palabra con respecto a vender su imagen. En la vitrina nacional de turismo, el departamento de Boyacá en las últimas vitrinas ha estado presente con unos pabellones muy bien jalados, donde invitan a la comunidad nacional a visitar a Boyacá, a conocer sus provincias, sus regiones, sus municipios más emblemáticos, entre ellos obviamente Villa de Leyva, pero también a mostrarnos que Boyacá es artesanía, que es por lo que siempre se la conoció, es turismo comunitario, es agroindustria, y ahora tenemos que ya han llegado a un estadio de desarrollo donde ya crean empresas con ánimo de lucro, pero conformadas por asociaciones y por artesanos que se logran juntar para crear empresas que compiten en el mercado abierto. Esta es la experiencia de la que hoy vamos a conversar. Zoilo, una breve introducción de la experiencia Camino Rural SAS y de las asociaciones que están detrás de ellos. Muy buenos días para todos. Buenos días, José Alberto. Buenos días, Jorge Arturo. Buenos días, Trinidad. Efectivamente, en el año 2004, 2003, finales del 2003, principios del 2004,
Llegó a Colombia un programa de Naciones Unidas a través del PNUD, apoyado por la cooperación italiana, para fomentar lo que se denominó el programa de antipobreza en diferentes regiones de Colombia. Y ese programa antipobreza después se convirtió en el programa ART, que es un programa orientado pues a organizar a los territorios para que ayudaran a cumplir también con los objetivos de desarrollo del milenio. Ese programa se hizo inicialmente en 3 regiones del país a nivel piloto, en Antioquia, en Santander y en Nariño, y posteriormente se extendió a otras regiones del país y dentro de esos se tuvo en cuenta Boyacá. Boyacá tiene una particularidad, es que el entonces gobernador del departamento, que era el doctor Jorge Londoño, tenía un equipo muy interesante, digamos, de personas que le estaban colaborando, y él en sí tenía un propósito muy grande de desarrollar las provincias, y había visitado las provincias y había, digamos, elaborado su plan de desarrollo a partir de la conversación con las provincias. Y yo creo que con Jorge Londoño se inició la recuperación de Boyacá, de los últimos lugares que tenía siempre, junto con Chocó, a uno de los primeros lugares en Colombia, y hacerlo, pues es el departamento que hoy es tan reconocido. Dentro de eso nace, con el apoyo de la gobernación, el programa de las agencias de desarrollo local. Y para mí pues es muy grato, porque estuve al principio ayudándoles en ese proceso, que no solamente se ha sostenido después de más de 16 años, sino que ha crecido y ha tenido desarrollos de este tipo como en otras regiones del país. Yo creo, José Alberto, que vamos a tener la oportunidad de conocer varios ejemplos de este tipo a nivel nacional, porque entiendo que la red de agencias de desarrollo económico local está en más de 13 o 15 territorios, y vamos a tener allí muchos ejemplos para compartir y mucho que aprender de ellos. De manera que bienvenidos, Jorge Arturo, bienvenida Trinidad, y bueno, vamos a aprender mucho de ustedes y de lo que han hecho en la última década. Muy bien. María Trinidad, usted me decía antes de comenzar el programa que Asocrecemos tiene como 12 o 15 años de existencia. Cuéntenos un poco cómo se conformó Asocrecemos, quiénes la conforman, entiendo que son solo mujeres, y a qué actividades están dedicadas. Bueno, buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación a este programa. Sí, yo hago parte de una asociación acá en el municipio de Villa de Leyva de turismo comunitario, que es la asociación Crecemos, y en este momento estamos conformadas por 12 mujeres. Somos solo mujeres, que fuimos las que finalmente quedamos poniendo el hombro para desarrollar este trabajo. Nosotros somos socios fundadores de la Agencia de Desarrollo Económico Local, y nosotros llevamos 17 años de conformadas legalmente. El 80% somos artesanas, y por estar ubicadas pues en este territorio que es completamente turístico, que además de lo que estaba usted hablando, tiene una riqueza cultural e histórica muy grande, porque pues acá se puede decir que nació Colombia. Y viendo todas estas riquezas que nosotros tenemos, se empezó a crear desde la asociación y con el apoyo de la Agencia de Desarrollo Económico Local una ruta turística, y en la cual mostramos acá sobre todo Villa de Leyva como mostrando el legado, todo el legado cultural que dejó el maestro Luis Alberto Acuña, que es famoso pintor, escultor, y quien vino a pasar sus últimos años acá a Villa de Leyva, donde dejó un museo
mostrando una riqueza cultural y donde lo que él quería a través de su movimiento Bachué era el rescate de toda la parte cultural indígena, que nos sintiéramos orgullosos de lo que éramos y mostrar nuestra cultura, nuestra riqueza. Y basándonos en esto, creamos a nivel de la asociación una ruta cultural que se denominó la Ruta Cuña, o se denomina la Ruta Cuña, que es donde nosotros mostramos toda esa riqueza cultural. Pero además mostramos, como somos artesanas, ese legado cultural artesanal que es tan importante y tan valioso, sobre todo en todo lo que se refiere al manejo de la lana de oveja, que acá, pues, como usted decía, son expertos en ese tema, pero aparte de eso también se desarrollan muchas otras artesanías. María Trinidad, ¿ustedes en qué momento deciden constituir o hacerse socias de Camino Rural? Desde, como comentaba Zoilo, desde que llegó la invitación a la creación de la Agencia de Desarrollo Económico Local acá en el territorio, nos hicieron la invitación porque ya nosotros estábamos conformados. La agencia lleva acá en el territorio conformada 15 años, nosotros tenemos 17 años como asociación. Y desde que hicieron la invitación para participar en la creación de la agencia, nosotros estuvimos presentes. Estuvimos siempre apoyando este proceso y hicimos parte como socios fundadores de la Agencia de Desarrollo Económico Local. Siempre hemos estado ahí, a pesar de todas las dificultades, como decía Zoilo, del comienzo. Afortunadamente, pues se presentó en la gerencia Carlos Callejas, que fue como quien vino a darle como un foco y un horizonte a lo que es en este momento la Agencia de Desarrollo Económico Local. Perfecto. De todas maneras, yo le pregunté a usted fue por su vinculación a Camino Rural SAS, que nace hace Camino 4 Rural, años. Es que Camino Rural es más joven. Exactamente. Camino Rural nace de un proceso también desde la agencia, donde las asociaciones, o digamos, para la Agencia Económica Local es un poco difícil obtener recursos, digamos, para sostenimiento de las mismas organizaciones. Entonces, de allí surge la idea de crear un emprendimiento donde sea manejado por las mismas organizaciones y donde las organizaciones tengan la posibilidad de generar ingresos a través del trabajo que nosotras mismas desarrollamos sin salirnos, sin sacarnos de lo que hacemos. Muy Entonces bien. empezó a generar la idea, señor. Sí, siga. Empezó a generar la idea de crear no teníamos un nombre que una asociación, una cooperativa, finalmente creamos una SAS, que fue Camino Rural Maravillas del Alto Ricaurte, donde integramos los 7 municipios que hacemos parte acá de la provincia y donde cada organización, estamos conformados pues por distintas asociaciones, muestra lo que tiene, lo que sabe, muestra su territorio y además de que puede hacer eso, puede obtener algunos ingresos. Muy bien. Bueno, saludemos a Jorge Arturo Castilla, que es el representante legal de Camino Rural SAS. Jorge Arturo, a mí lo que más me llama la atención de la experiencia que hoy estamos conociendo, y Zoilo no me dejará mentir en esto, es que ustedes le permiten a muchas experiencias asociativas y comunitarias organizadas a lo largo y ancho del país comprender que desde la economía social se puede participar en la economía abierta, en la economía de mercado, si sabemos organizarnos. La prueba es que ustedes han constituido una empresa comercial que se llama Camino Rural SAS, que no es cooperativa, que no es mutual, que no es fondo, que no es bancomunal, sino que es una empresa común y corriente, que tiene ánimo de lucro y que compite en el mercado abierto para buscar negocios, pero negocios que la rentabilidad que genera
se supone va a alimentar a los socios que a su turno son las asociaciones que están en el territorio. Cuéntenos de esa experiencia innovadora porque puede ser un disparador a emular en muchas partes del país. Buenos días, Alberto. Buenos días a los televidentes. Bueno, su merced, usted nos puso, Alberto, como gracias por la gran fama que nos pone, el gran puesto en que nos pone a Camino Rural, porque sí, somos una empresa, digamos, prácticamente nueva. La reunión de asociaciones, la reunión de personas naturales vinculadas con el turismo comunitario, vinculadas con agroindustria, con hospederías, con diferentes partes y estamentos del turismo general en el Alto Ricaurte y en la parte de Boyacá. Hablemos nosotros de como Camino Rural, ¿de dónde nace esta empresa? Camino Rural SAS, Maravillas del Alto Ricaurte, nace de una necesidad, nace de una propuesta, de una intervención y una solicitud de los mismos participantes artesanos. Yo digo artesanos cuando hablo de agroindustria, de turismo comunitario, el artesano que trabaja la lana, el artesano que trabaja el barro, el artesano que trabaja con sus manos, el que tiene turismo, el guía, el que promueve y hace visible lo que es Camino Rural. Hace un momentico yo veía la tienda en los videos, la tienda de Camino Rural, acá en Villa de Leyva. Camino Rural, como tal, nace de un momento de necesidad, de una charla, cuando reunimos nosotros a raíz de otro programa que hubo con el PNUD, con la Unión Europea, con Naciones Unidas, con Naciones Unidas en el año 2011 y 2012, en una propuesta que había de asesorar y asistir a algunos artesanos aquí en el Alto Ricaurte. Cuando nosotros hacemos el programa y adherimos, buscamos a esos participantes, llamémoslos participantes, beneficiarios no, porque el beneficiario es el que tú le das absolutamente todo un paquete. Nosotros teníamos una propuesta de brindarle a los campesinos turistas, al campesino artesano, al campesino en general en turismo comunitario, brindarle nosotros una financiación para arreglar sus talleres. De allí nace la ruta artesanal entre el año 2012 y 2013. Y ya sentados en escritorio, decíamos, ¿cómo hacemos para vender? Bueno, yo estuve un poco alejado en ese momento porque estuve viajando en otros temas y estuve aquí en otras cosas, pero ¿cómo hacemos para vender ese producto que se hace en Ráquira? Esa lana que se produce en Villa de Leyva, lo que se produce en Sutamarchán, lo que se produce en Tinjacá. Eso fue naciendo en la charla entre los gestores de turismo, los gestores comerciales, los gestores administrativos que ya existían con la Agencia de Desarrollo Económico Local, Adel Dinosaurios, aquí en la zona. Entonces, ya en el año, esto fue 2016, 2015, 2016, se hace el proyecto ante la Unión Europea. Esto se crea y nace como parte del programa de competitividad estratégica territorial de Colombia, CET, ¿sí? Dentro de todo ese paquete de la Unión Europea, en el fortalecimiento, y como lo decía Zoilo hace un rato, acabar con el empobrecimiento que hay en la zona, que hay en el país, pero aquí exactamente en la zona, en el Alto Ricaurte. Entonces es como una estrategia en este proyecto de desarrollo productivo. Dentro del programa SET viene ya la hechura del proyecto y la financiación por parte de la Unión Europea. ¿Sí? Tuvimos la colaboración, la participación, BENS financiado por la Unión Europea, con la participación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia,
Y por supuesto, todo este engranaje no se hubiera logrado, todo este engranaje entre la gobernación de Boyacá, el gobierno nacional y la Unión Europea, no se hubiera logrado unir sin la participación, si no es por la red ADELCO, por la red de agencias de desarrollo económico local de Colombia, bajo la dirección de Carlos Alberto Callejas. Nace este proyecto y en el 2017 Camino Rural SAS nace en su primera fase, el conocimiento de lo que es la zona del Alto Ricaurte, la estrategia a trabajar, la parte publicitaria y lo que llamamos los brochures, los catálogos de cada uno de estos artesanos, de cada uno de las zonas turísticas, que la Cascada, que la Hospedería, que Villa de Leyva, que Tinaca, y reunimos a los 8 municipios. Es muy importante para que pues, la gente sepa qué es el Alto Ricaurte. Son varias provincias las que tiene Boyacá y el Alto Ricaurte está conformado por Villa de Leyva, Sáchica, Sutamarchán, Tinjacá, Ráquira, Santa Sofía y Arcabuco. Creo que ahí están los 8. Está conformado por esos 8 municipios. Bueno, aquí hay algo muy importante que aportar. No se nos olvide el proceso de paz que estuvo acá en Colombia, amado por unos, odiado por otros. Eso no vamos a este tema acá. Dentro de este proceso de paz nosotros también entramos porque Boyacá hace parte de las zonas, una parte de Boyacá donde no se presenta la violencia que conocemos en algunas zonas del país, pero es receptiva. Se reciben personas de diferentes sitios del país. Entonces, la opción que da Boyacá en la zona del Alto Ricaurte y en algunas provincias de Boyacá es su paz absoluta, la tranquilidad absoluta dentro del marco general de paz que hay en Colombia. Parte de eso, Camino Rural explota, coge esa parte de paz, de tranquilidad que tienes tú, que tienen ustedes en esta zona de Boyacá, de poder caminar, de poder visitar, de poder hacer senderismo, de poder disfrutar de la gastronomía tan variada que tiene Boyacá, de la parte turística comunitaria que tiene, las cascadas, el senderismo, la hospedería en Villa de Leyva, en Gachantibá, en Sáchica, la artesanía de mano pequeñita, la artesanía de barro, la tagua, infinidad de cosas. Bueno, entonces todo eso quedó reunido en el año 2017, el proyecto nace, ya les decía yo la parte de marketing. El 2018 fue la conformación, ya comienza a abrirse esa primera fase. En el 2019 ya la empresa como tal ya ha surtido, ya se ha abierto a diferentes zonas del país, ya se recibe por supuesto el turismo. Ustedes ya saben que Villa de Leyva y esta zona recibe todo tipo de turismo de diferentes sitios del país e internacionalmente. Ya se comienzan a conformar los paquetes turísticos para llamar al turista, lo que nosotros hablamos, Camino Rural como agencia de turismo y operadora turística, trabaja con diferentes empresas de turismo del país también. Entonces nosotros tenemos los paquetes de turismo, por ejemplo, le puedo ofrecer, digamos, algo, el hospedaje, con la alimentación, con la visita a un lugar. Estábamos conformando esos paquetes cuando ya se nos vino a nosotros la pandemia, pues desde febrero o marzo del 2020, esto quedó completamente cerrado. Muchas opciones de trabajo que se nos venían de Europa y de Estados Unidos, de Norteamérica, quedaron cerradas. Muchos de nuestros artesanos, esto pues no es un secreto para nadie, la quiebra. Por eso les decía yo, artesanos que trabajan la lana, el barro, y le estoy hablando de todos los municipios, Jorge,
Señor. Sí, pero ustedes en medio de las circunstancias que tienen actualmente, como SAS, como Camino Rural, ¿tienen algún apoyo todavía de la Unión Europea o de alguna entidad que les permita no morir en estas circunstancias? Alberto, la red ADELCO, la financiación por parte de la Unión Europea se hizo al principio, en la primera fase, ¿sí? Para nosotros generar la parte de marketing, publicidad y experiencias del Alto Ricaurte con los artesanos. Si la pregunta es si nos ayuda el gobierno nacional económicamente o algo, no, ya esa parte de financiación ya se terminó hace mucho tiempo, pero la red ADELCO, ¿sí? Es la que ha estado pendiente de que nosotros no caigamos, no nos muramos, eso por un lado. Y por otro lado, mantenemos nosotros el contacto, nos tocó volver a abrir los canales de comunicación y de distribución con las empresas que teníamos pendientes, con muchas empresas que teníamos pendientes de turismo y el turismo en general, no, financiados en este momento no. Y perfecto. la red de... Sí, señor. Muy bien. Zoilo, yo decía ahora, antes de que Jorge tomara la palabra, que a mí me llama mucho la atención que un grupo de asociaciones y de artesanos creen una empresa comercial, porque esa es una variante muy interesante que dentro de todo esto que llamamos economía social podría, en el caso colombiano, entrar a jugar un papel muy importante a propósito de la nueva ley de emprendimiento. ¿Usted qué tiene para agregar sobre este tema? José Alberto, creo que Jesús Galindo en una de las reuniones anteriores nos manifestaba que cómo el sector de la economía social, las empresas que tú has mencionado, de cooperativas, mutuales, etcétera, pueden también crear empresas con ánimo de lucro. El ejemplo de Comeva que él ponía me parece muy interesante, el mismo caso también de Colanta. Entonces yo creo que ese fue como el mismo camino. Aquí hay un elemento muy importante para destacar y que es como un fundamento del desarrollo local, José Alberto. Es que aquí nace, las agencias, por ejemplo, nacen como una alianza entre el sector público, privado y social. Pero quien lleva la dirección del tema es el sector privado o el sector social. En alianza. Ahí, por ejemplo, siempre están las universidades, están las organizaciones de productores locales, pero es muy interesante que para que haya sostenibilidad de estos proyectos, como los de las agencias de desarrollo, tiene que haber esa alianza público-privada y social. Aquí, por ejemplo, también aparece la cooperación internacional. Entonces, es un camino que estamos mostrando de que realmente la economía es, en el caso de la economía colombiana, decimos que es una economía compleja, ¿no? En donde sobreviven y se sobreponen un poco los diferentes tipos de empresas. En Colombia uno ve que con más o con menos importancia tienen las empresas con ánimo de lucro y las empresas sin ánimo de lucro. Pero realmente pueden sobrevivir porque hay una legislación propia para cada uno. Y el hecho de que, por ejemplo, una entidad sin ánimo de lucro como es la Agencia de Desarrollo pueda ser socia y creadora de una agencia de desarrollo, de una SAS, pues es un ejemplo de que sí se puede y la legislación lo permite. Es que eso es lo importante. Y creo que esto con la ley de emprendimiento del 2020, el 31 de diciembre del 2020, creo que se fortalece. Es decir, sí podemos mezclar esos elementos, José Alberto, porque la legislación lo permite hoy en día. Inclusive la parte pues, cooperativa, si se quisiera, porque ya se asimilaron a como si fueran pequeñas y medianas empresas. De manera que, como tú dices, es un camino que creo que podemos mostrarle a la gente de este tipo de organizaciones Sí. nacidas con ánimo de lucro, de entidades sin ánimo de lucro. En ese contexto, María Trinidad,
a usted este programa lo puede ver y escuchar mucha mujer en otras zonas del país que son artesanas, que son confeccionistas, que son zapateras, que son maquilladoras, que son bailarinas, bueno, que hacen cualquier tipo de actividad económica, pero que están organizadas o no están organizadas y lo hacen individualmente, o están organizadas en asociaciones, en pequeños grupos, y nunca han pensado en la posibilidad de crear una empresa. Si acaso han pensado en crear una asociación pequeña, como la que usted tenía o tiene, Asocrecemos, o crear una cooperativa, pero nunca se han pensado en volverse empresarias accionistas. Esa experiencia que viven ustedes, usted, por ejemplo, María Trinidad, la mujer, usted llegó a esto por convicción, porque se puso a estudiar el tema, porque alguien le habló al oído y le dijo, mire, ojo, que ustedes se pueden volver accionistas, ustedes pueden volverse empresarias por esta vía. ¿Qué fue lo que la motivó y qué resultados ha tenido? Bueno, ese no ha sido un proceso fácil, porque desafortunadamente la mayoría de organizaciones, comunidades, asociaciones, como las quiera llamar, generalmente tienen la tendencia a poner la mano y que me den. O sea, se cree que es obligación, como desde el gobierno, desde las entidades, que nos tienen que dar. Entonces, eso ha sido un proceso, como les decía al comienzo, nosotros llevamos 17 años y pues iniciamos mucho más en la asociación, pero justamente por eso muchos se retiraron, porque siempre esperan y lo que se espera es ojalá que sea plata, ¿sí? Platas con el menor esfuerzo. Ha sido un proceso de, ¿cómo se llamaría eso? De concientización, de lavado de cabeza, de todo ese tipo de cosas, de que nosotros debemos ganarnos trabajando lo que recibimos, y que nosotros trabajando podemos hacer muchas cosas sin depender exactamente del Estado, de las organizaciones, todo este sentido. Ahora me pregunta en el aspecto mujer. Resulta que pues yo hago parte de un colectivo de mujeres a nivel nacional, hago parte del colectivo a nivel departamental, colectivo de mujeres a nivel departamental, y hicimos la creación acá a nivel del Alto Ricaurte, de la red de mujeres del Alto Ricaurte. Y por obvias razones, a nivel de la asociación, ese fue uno de los temas más fuertes, o es uno de los temas que más tratamos, y es el empoderamiento de la mujer, desde la mujer. Entonces, ¿cómo la mujer puede generar autonomía económica? ¿Cómo la mujer puede llevar a cabo muchas actividades? Que tiene derecho a su recreación, tiene derecho a muchas cosas, por el simple hecho de ser mujer. O sea, nosotras no solamente estamos para ser amas de casa, para atender al esposo o los hijos, sino que podemos desde nuestras actividades como mujeres poder desarrollar muchas cosas. Entonces, en este aspecto hicimos un trabajo bastante fuerte desde digamos, a nivel de conciencia y autofortalecimiento de las mujeres. En la asociación había compañeras donde teniendo su local nunca lo cerraban porque perdían un día de plata, porque no asistían a una reunión, porque tenían que ir a hacerle el almuerzo al esposo, a los hijos. Entonces se generaba una cantidad de conflictos a nivel de familia. Y por eso digo, es un proceso que ha sido muy lento, pero ya en ese proceso hemos ido aprendiendo, sabemos que nos falta mucho, pero hemos ido aprendiendo a que nosotros podemos generar o ser parte importante de la sociedad
aportando con nuestros conocimientos, con nuestras capacidades y que además podemos, digamos, entre comillas, tener parte de distracción, diversión, que nos fortalece en un grupo como mujeres. Usted le presentan la idea de que se vuelvan, como asocrecemos, socias de Camino Rural SAS. Usted no se hizo una pregunta, bueno, ¿y por qué Camino Rural SAS no se vuelve más bien una cooperativa? ¿O por qué más bien Camino Rural no será la Fundación Camino Rural? Y cuando usted le dicen, no, no es una fundación, no es una cooperativa, es una empresa por acciones simplificada, ¿no hubo algún choque, digamos, lo cultural entre ustedes? ¿No comenzaban a preguntarse, bueno, pero ¿cómo así? Si nosotras somos artesanas y ahora nos vamos a volver capitalistas y entonces nos vamos a volver accionistas. A ver, cuéntenos cómo fue esa experiencia, esa entrada al mundo de los empresarios. Bueno, como les decía, nosotros somos socios fundadores de la ADEL y creemos ciegamente en los procesos que realiza la Agencia de Desarrollo Económico Local. Cuando se nos presentó la oportunidad de crear ideas o de generar ideas para mejorar, digamos, la parte económica, donde, como usted dice, volvernos empresarias, bueno, no, digamos, no miramos como esa magnitud de ser empresarias, simplemente vamos a ser dueñas de nuestra propia empresa, vamos a ser dueñas de unos recursos que se generan desde todos. Cuando nos reunimos todas a hablar sobre el tema, para todas fue absolutamente maravilloso, porque el hecho de poder obtener recursos desde las actividades que cada uno desarrolla, pero además generar recursos desde las actividades de las otras organizaciones. Entonces, eso ha sido muy bonito porque uno es el reconocimiento del trabajo desde las otras organizaciones, el reconocimiento del trabajo que nosotros hacemos y sobre todo es un trabajo encadenado, con los demás municipios. Pero para nosotras es muy importante poder generar esa independencia y poder apoyar en ese tema de crecimiento social. Muy importante esa apreciación. A ver, Jorge, a usted le toca aquí hacer de gerente, de vendedor y de pedagogo. ¿Por qué? Porque igual, cuando ustedes deciden crear, entiendo yo que ADELCO, la cooperación internacional, etcétera, deciden crear una SAS, ¿qué factores de tipo organizacional, de tipo cultural, de tipo económico, tuvieron en cuenta para proponer a los artesanos, a las asociaciones, que se volvieran accionistas de una SAS y no socias de una cooperativa o socias de una fundación? ¿Por qué esa decisión? Porque es que usted debe tener muy claro, por su formación y experiencia, que ustedes están abriendo un camino muy interesante y es, como lo dijo María Trinidad, a los artesanos, a los campesinos, a los pobladores más pobres de la base de la pirámide, hay que enseñarles a perderle el miedo al mundo de la empresa y al concepto del capital y al concepto de la riqueza. A ver, tiene la palabra. Pues Alberto, usted lo explicó mejor que nosotros. Lo explicó muy bien, de verdad. La base de esta parte capital de la empresa, de llamar a la gente, del más pobre. Nosotros tenemos al más pobre, al menos pobre, al medianamente pobre, al que tiene, mejor dicho. ¿Por qué nosotros formamos por qué la empresa? Si le entendí bien la pregunta, sí, nosotros tenemos asociados de todo tipo, artesanos, la agroindustria,
Pero es que usted ya escuchó y los televidentes ya escucharon a María Trinidad. El tipo de líderes, el tipo de personas que nosotros tenemos en Camino Rural SALS, comenzando por María Trinidad, por Adriana, por Rocío, mire que casi todas son mujeres, curiosamente, por Caterín. Le estoy nombrando personas, mujeres, que son socias como personas naturales y como presidentas o representantes legales de asociaciones. Es que esto se nos agrandó. Nosotros siempre hemos sido con ese pensamiento grande. Yo trabajaba antes en la zona sur de Colombia, en Caquetá, haciendo el monitoreo de un proyecto entre la red ADELCO y la Unión Europea. Y uno compara las situaciones, las posiciones de cada uno de los sitios de los departamentos, por supuesto muy diferentes, pero uno encuentra una o dos cosas que son básicas aquí en La Guajira, en Chocó o en Puerto Inírida. Siempre hay algo que vender, siempre hay algo que mostrar. Sí, nosotros somos lucro, ¿sí? No, perdón, con ánimo de lucro. Tenemos personas que están sin ánimo de lucro. Usted dice que nosotros queremos venderle esto a diferentes empresarios, empresas o microempresas o artesanos. No es tanto el vender, sino mostrarlo, las maravillas que nosotros tenemos. Es que las palabras que dice nuestro eslogan son ciertas, son maravillas del Alto Ricaurte. Esto es maravilloso, encontrar en cada rincón del país ese pedacito de alma, ¿sí?, que quiere salir adelante, que quiere mostrar lo suyo. Donde usted vaya siempre hay algo que mostrar, siempre va a haber que coger algo y decirle, mire, yo tengo esto, a donde usted vaya. Que es que el paisa es muy querido, que es que el chocuano tiene mejor comida, que es que en Inírida los paisajes, que es que en Nariño la belleza geográfica y la música que tiene, que en La Guajira, no, usted encuentra en cualquier sitio del país maravillas. Sí, Jorge, pero permíteme, Jorge, permíteme, te insisto en mi pregunta. Eso que estás diciendo es así, tal cual. Pero yo estoy preguntando es por qué ustedes decidieron invitar a crear una sociedad anónima simplificada y no una cooperativa o una fundación. No, nosotros tenemos la sociedad por acciones simplificada, es más fácil de sostener, ¿sí? La fundación tiene otras obligaciones legales, ¿sí? La cooperativa tiene otras obligaciones legales y son figuras un poco más cerradas. Nosotros, como sociedad de acciones simplificada, somos más abiertos. Legalmente se sabe que somos más abiertos. Sí, digamos que la parte de acciones es poquita, ¿sí? Pero en la sociedad de acciones simplificadas es más abierta, tienes más capacidad en el poder adquisitivo de, nosotros somos operadores turísticos, somos agencia de turismo, tenemos la cuestión de hospedería, dictamos los talleres, podemos dirigirnos a cualquier sitio del país y en otras figuras legales nos cierra eso un poquito. En la parte de la muy bien, muy interesante. Sí. Perfecto, muy bien. Zoilo, a usted de nuevo, con la respuesta que da tanto María Trinidad como Jorge Arturo, yo sigo insistiendo. Mire que él dice algo que es muy pragmático. La SAS, como forma jurídica empresarial, es muy elástica, es muy flexible, es muy abierta para organizar a las comunidades de base, que no significa que estemos diciendo nosotros desde esta tribuna que los campesinos acaben sus asociaciones, no, o que los artesanos, sino que esas asociaciones pudieran crear, así como pueden crear cooperativas, pueden crear empresas, sociedades por acciones simplificadas, y a lo mejor pueden tener mucha más dinámica
porque a diferencia de las otras formas, en la empresa por acciones simplificadas, yo me siento dueño porque aporto un capital en una acción y tengo la expectativa de que esa acción me genere una utilidad y eso me obliga a cuidar la operación de la empresa. ¿Cuál es como su visión de este tema? Sí, Alberto, a mí me parece que los amigos allá de Boyacá, de Camino Rural, aprovecharon otro elemento importante, es que la legislación colombiana se ha ido como modernizando, digámoslo así. Tú recuerdas que este tema de las sociedades simplificadas, sociedades anónimas simplificadas, son una forma societaria relativamente reciente. Yo creo que eso no tiene más de 10 años. 10 años. Esto es como de 2005, más o menos. Exacto. Y también, y más recientemente todavía, la que se llaman las BIC, que son un tipo de sociedades que tienen que ver un poco con pues el interés comunitario, ¿no? Que también se pueden transformar. Por ejemplo, una sociedad como la de Camino Rural no solamente puede ser SACS, sino que puede volverse BIC, porque tiene que ver con el desarrollo comunitario. De manera que a mí me parece que se ha ido flexibilizando la legislación colombiana, porque antes no se hablaba sino de sociedades anónimas cerradas, sociedades anónimas abiertas, limitadas, en fin, empresas que eran como muy restringidas. La SAS creo que abrió ese camino de poder hacer otras cosas. Ahora, desde el punto de vista mental, digámoslo así, de los modelos mentales, a mí me parece que este tipo de empresas surgen también donde hay cierta madurez, digamos, de los potenciales empresarios locales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que nos está recordando Trinidad es que nacen como asociación, eso va cogiendo forma y cuando ya dicen vamos a hacer negocios en sentido estricto, entonces, y la agencia de desarrollo, pues entonces dicen creamos una entidad con ánimo de lucro. A mí me parece que hay otro elemento importante para destacar ahí, José Alberto, es que dentro del análisis inicial que se hace para la creación de las agencias de desarrollo, en el caso de Boyacá y en el caso específico del Alto Ricaute, se identificaron tres grandes cadenas de valor, dentro de las cuales se han enmarcado todos los negocios. Esto no es por azar, porque realmente se necesita, es como que la gente tenga un marco dentro del cual y una ruta dentro de la cual seguir. No se trata de crear las empresas por crearlas, sino dentro de un marco. Entonces, hubo digamos que un trabajo muy fuerte, participativo de toda la gente de la región, durante casi un año de reuniones permanentes, reuniones muy grandes, en las que se definieron, por ejemplo, las cadenas. Una de las cadenas que se definió con claridad absoluta fue la cadena turística, porque Villa de Leyva pues es un polo de atracción indudablemente desde hace muchísimos años para el turismo nacional e internacional. Acordémonos que Villa de Leyva pues realiza un poco de actividades pues muy importantes, ¿no? Por ejemplo, ellos realizan allá lo que son los festivales de las luces, el festival astronómico, hay un festival de historia, en fin, hay una serie de festivales, esto de las rutas, por ejemplo, culturales. Entonces, la creación, digamos, de una empresa como esta, como Camino Rural, hace parte de esa cadena de valor que ha recibido todo el apoyo también institucional, porque está dentro de las propuestas de la gobernación, siempre está dentro de las propuestas de las alcaldías y no nacen solos. Ese punto es muy importante, José Alberto, porque es que
no se trata solamente de la figura jurídica, puede cualquier figura jurídica, pero que tenga un apoyo institucional importante. En este caso también contaron con la cooperación internacional, porque pues las agencias, recuerda que nacieron con el apoyo de Naciones Unidas, luego hubo la alianza un poco con la Unión Europea, y la Unión Europea ha seguido apoyando la red de agencias a nivel nacional y muchos proyectos. Entonces, pero hasta el momento en que ya pueden caminar solos, y este tipo de sociedades es muy importante. La otra cadena, por ejemplo, la hortofrutícola, pues es complementaria con esa, porque acuérdense que casi que el mayor productor de tomate de Colombia está allá en la zona de Sutamarchán, ¿no, Jorge Arturo? Sí, señor. Y de altos rendimientos, etcétera. Y entonces siempre buscamos que la producción agrícola apoyara también la parte turística para el consumo local. Ese enfoque también se ha sostenido. Entonces, al final no importa la figura. Al final lo que importa es que realmente la gente pueda funcionar y que se pueda sentir propia de esa organización. Y creo que la SAS pues es una experiencia muy interesante que están haciendo allí, que les ha permitido sobrevivir, ¿no? Les ha permitido sobrevivir y sostenerse en el tiempo, y manteniendo las otras formas organizativas. Es un collage, diríamos así, organizativo muy interesante que vale la pena que se reflexione sobre él en las otras regiones, porque no podemos cerrarnos a una sola figura, y menos ahora, como decíamos, con lo de la ley de emprendimiento, José Alberto. Sí, correcto. María Trinidad, usted y Jorge Arturo dicen que Boyacá pues, ha sido un territorio excepcional en el marco de este conflicto que tiene Colombia, porque ha habido más territorios geográficos de paz real allí que en otras partes del país. Teniendo en cuenta ese detalle de que ustedes no han vivido el asedio de la guerra en la misma proporción que lo han vivido, por ejemplo, las gentes de Tumaco, del Pacífico colombiano, de la zona de la Amazonía, de la Orinoquia, del Catatumbo, del nordeste antioqueño, de Montes de María, etcétera, etcétera. No obstante esa particularidad, yo diría que ustedes tienen mucho que mostrarle a estas organizaciones, por ejemplo, de mujeres pescadoras, que ya hemos entrevistado aquí, o de mujeres líderes cultivadoras de cacao en el Pacífico colombiano, las pescadoras del norte del país y del sur del país, las cacaoteras de aquí de esta zona, pero también hay mujeres y hombres integrados a proyectos ganaderos, a proyectos de silvicultura propiamente dicha. Allí estas organizaciones, por un lado, se están defendiendo del asedio de la guerra, porque vienen los narcotraficantes, las disidencias, los paramilitares, el ejército y todo el mundo a poner eso como teatro de operaciones. Pero por otro lado, ellos están tratando de montar sus propios proyectos productivos y territoriales. Pero la otra parte es cómo organizarse ellos para que tengan durabilidad en el tiempo. Entonces crean asociaciones, cooperativas, grupos comunitarios, pero todavía les falta como el centavo para el peso, y es cómo crear una empresa que, siendo de ellos, no de un individuo, sino de ellos como colectivo, tenga la capacidad de competir como empresa. ¿Ustedes cómo creen que pueden ayudarle a ese tipo de grupos humanos organizados en otros territorios a aprender de su experiencia? María. Uy, qué tema tan complicado con respecto a la violencia. Pues acá, digamos, es un territorio de paz y es muy difícil comparar esos territorios donde viven todo el tiempo asustados y pensando en qué momento tienen que salir de su territorio, o todo lo que trabajan tenga que entregarlo a otras personas. No es un tema fácil, y sobre todo decir cómo se pueden sostener desde sus realidades
La verdad, en este momento yo no sabría cómo poder tocar ese tema. A ver, María Trinidad, permítame, yo le amplío lo que quiero proponerle que usted trate de por lo menos explorar verbalmente. En este momento, y esta pregunta es para usted, para Jorge Arturo y para el propio Zoilo, en este momento, en el Cauca, tenemos un drama. La minga adentro ha sido agredida. La minga adentro no es otra cosa que la decisión de grupos del CRIC, del Consejo Regional Indígena del Cauca, de en sus territorios a hacer erradicación manual de cultivos de coca y de marihuana y no permitir más que sigan habiendo cultivos de coca y marihuana. Entonces ellos han organizado contingentes humanos que van a erradicar y los grupos armados interesados en esos cultivos los han agredido y ya va un muerto, van 22 heridos, pero los líderes indígenas ya han dicho de mil formas que no van a parar, que es una decisión política del CRIC no permitir más que sus territorios sigan siendo asediados por las mafias y por los grupos criminales de todos los bandos. Entonces ellos ahora hacen una tarea muy grande y yo diría heroica, que es impedir que se siga cultivando coca y marihuana en sus territorios. Pero ahora después a ellos hay que ayudarles a que hagan algo en sus territorios para no solo sobrevivir, sino para irse empoderando. Ahí es donde yo digo, pasado el momento de la confrontación, llega un momento donde tienen ellos que ponerse a pensar, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Ahí es donde yo creo que experiencias como las de ustedes pudieran ser interesantes para que vía Camino Rural se sienten, busquen acuerdos a través de la SADELCO con el CRIC y con otras organizaciones. ¿Eso lo ven muy difícil? No, digamos la circunstancia, sí, lo del Cauca es terrible y como usted dice, es una tarea heroica, realmente es una tarea heroica. ¿Por qué? Ya poniéndolo, digamos, después, una cosa es la apropiación del territorio y creo que es lo que ellos están haciendo en este momento y me parece fabuloso. Con esa apropiación de territorio es el reconocimiento del territorio, qué es lo que tienen, qué es lo que poseen, cuáles son sus riquezas, cuáles son sus capacidades como personas, cuáles son sus liderazgos, conocer en sí el territorio. Yo le voy a dar un ejemplo muy, no sé si sirva para este momento y la pregunta que me está haciendo, pero cuando nosotros iniciamos en este proceso acá de turismo comunitario, viviendo acá en Villa de Leyva, la misma gente acá de Villa de Leyva no conocía Villa de Leyva. Villa de Leyva cuenta con más de 11 museos y hay varios que son gratuitos. Y ni siquiera la gente de acá, nacida de acá, toda la vida acá, había tenido la oportunidad de entrar a un museo. Primero, entonces, ¿cómo puede una comunidad valorar su territorio si no la conoce? ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede una comunidad vender su territorio? ¿Cómo puede una comunidad desarrollarse si no conoce su territorio, si no conoce lo que tiene? Nosotros comenzamos a hacer ese proceso. Vamos a ir a reconocer, vamos a ir a recorrer qué es lo que tenemos. ¿Por qué existe la casa del primer congreso acá en Villa de Leyva? Está en una esquina aquí en la plaza, ¿sí? Pero la gente simplemente pasa por el lado, pero no tiene ni idea de la magnitud histórica y cultural que tiene esa casa. Cuando empezamos a hacer ese estudio y a reconocer eso que tenemos, empezamos a valorar y empezamos a decir, oh, eso lo tenemos acá, increíble, no conocíamos eso. O sea, cuando hicimos eso, que varias tienen locales, y llega un turista y le pregunta, ¿dónde puedo ir yo? ¿Qué puedo comprar? Entonces ya con toda la seguridad y la certeza del caso, la gente puede decir, puede ir a tal lado, puede ir allí, puede comprar esto allí. Y esa fue una tarea que aún seguimos haciendo, la paramos por la pandemia, estamos en ese proceso, pero es como
reconocer el territorio, valorar el territorio y sobre todo valorar el conocimiento que tiene la gente, sus capacidades, y no sacarlos de la capacidad y lo que cada uno o cada una hace, para que pueda ofrecer realmente su conocimiento y lo que sabe. Entonces, no sé si pueda responder eso Claro, a su pregunta. muy buena su respuesta, María Trinidad, porque usted está invitando a que, usted está diciendo algo que un amigo de esta casa dice siempre: nadie cuida lo que no quiere y nadie quiere lo que no conoce. O sea, hay que primero conocer para querer y para después cuidar. Entonces, casi que para lo que valorar. para valorar. Entonces es que ustedes a partir de esa experiencia pueden ayudarle a todos estos grupos comunitarios de otras zonas del país a hacer grandes campañas y propósitos para conocer su territorio, sus riquezas, sus propias virtudes, sus propios talentos, dones naturales y culturales, para comenzarlos a querer, a cuidarlos, a valorarlos y, ¿por qué no?, ahora sí a mostrárselos al resto del país y del mundo. Jorge Arturo, usted, a propósito de mi pregunta, ya con esta experiencia que tienen, ¿qué le pueden ustedes aportar a otras comunidades en el Pacífico, en la Orinoquia, en el Catatumbo, en Montes de María, en La Guajira, en Nordeste Antioqueño, etcétera? Y eso es una respuesta, sí, es muy amplio. Nosotros, ¿qué podemos ofrecerle? Esto es muy amplio. Hay una necesidad, hay una existencia, hay una verdad que no podemos tapar. Hay algo que no se puede ocultar. Lo dijo muy bien María Trinidad. Se están apropiando de su territorio. Eso es valor, eso es propiedad, eso tiene su sentido común y es lógico. Pero están haciendo algo, como usted lo dijo, que no necesita de asociaciones. A ver, una parte de valor, que es decir, yo tengo esto, yo lo armo y yo lo divulgo, o puedo no divulgarlo. Alberto nos pregunta, ¿cómo hago yo para llegar allá al Cauca y ofrecerle esto? Aparte de lo que nosotros somos, tenemos, hemos hecho y las experiencias, Cauca cuenta con una agencia de desarrollo económico local que creo que se llama Casa del Agua, formada por indígenas, fue formada hace pocos años. Esta agencia de desarrollo local se ha establecido, no sé mucho y nada sobre su actividad económica, pero está hecha por los indígenas y con esa actividad no creo que estén dedicados a esa actividad del reconocimiento del CRIC. Yo llego a Cauca, ¿yo qué le ofrezco? Tengo que enterarme de la necesidad que tienen, tengo que trabajar, esto no se hace solo, esto se trabaja con la parte regional, con la parte internacional y con la parte estatal. Esto tiene que ser en conjunto. Esto es un conjunto de todos con todos, no de todos contra todos, o de algunos contra otros, no. Camino Rural SAS se crea y quiere vender la idea de que nosotros podemos, en unión, hacer conocimiento, podemos vender, podemos crecer un poquito. Nadie se va a hacer millonario con esto. Es mejorar un poquito nuestra calidad de vida. Llámese Cauca, llámese Tumaco, llámese la parte de Chocó, sí señor, en muchas zonas, en esta parte del noreste de Antioquia. Todos en unión, es cuestión de unión. Mancomunadamente podemos lograr algo. Vamos a mejorar un poquito. Vamos a mejorar nuestra parte de territorio paz, de territorio campesino,
de territorio artesanía, de territorio mujer empoderada. Y esa es una base muy básica. Curiosamente, nosotros por dónde entramos para trabajar con la gente, por la parte mujer, porque no nos neguemos. Son mejores administradoras que nosotros, son mejores líderes que nosotros los hombres. No tiene otra parte de esto. Entramos por ese lado. No sé si de verdad le di buena respuesta a lo suyo, pero tenemos que Muy entrar por interesante, el sí, lado. señor. Sí, señor. Aquí no estamos buscando respuestas acabadas. Estamos buscando exploración de respuestas y lo que usted y María Trinidad nos están respondiendo es muy interesante. Zoilo, cierre usted esta reflexión. A ver, póngale un moñito a esta exploración verbal que estamos haciendo. Pongámosle la cereza. Mire, yo creo que lo que está diciendo Jorge Arturo y lo que dice Trinidad tiene que ver con un elemento muy importante. Lo que ustedes llaman el conocer el territorio es un proceso que hay que hacer con todos. Ese es un punto de partida muy importante. La gente no sabe dónde vive, no sabe quiénes son sus vecinos, no sabe qué riquezas, qué capacidades tiene. Ya se ha mencionado. Eso se llama, cuando se adquiere conciencia de eso, entonces empezamos un proceso que llamamos desarrollo endógeno. El desarrollo endógeno es cuando los actores locales realmente se apropian de su propio desarrollo. Que no esperar a que les den las órdenes desde Bogotá, que no les den las órdenes desde las capitales departamentales, sino que los territorios puedan empezar a desarrollarse a partir de sus propias capacidades, de su propia gente, de sus propios recursos. Entonces hay un elemento fundamental dentro de esto que es parte del programa de desarrollo local, es el corazón, digámoslo así, del desarrollo local, que es fomentar el desarrollo endógeno. Entonces aquí lo que hicieron allá en Boyacá, en el Alto Ricaute y en otras 2 o 3 zonas que hay de ese departamento, donde se crearon agencias, es primero de todo conocer y caminar el territorio para tejer esas relaciones entre los actores locales y de manera abierta poderse comunicar entre los públicos, los privados y los sociales. Eso que está reforzando Jorge Arturo, realmente solos no pueden, ni los campesinos, ni los artesanos, ni los académicos, ni el mismo gobierno puede, tiene que ser juntos que se salga adelante de esta situación. Y eso se llama desarrollo endógeno, desarrollo desde lo local. A mí me parece que, por ejemplo, el caso para transmitirle también a los compañeros del Cauca, que pregunta José Alberto, es que cuando se conoce el territorio, se conocen sus potencialidades y las posibilidades reales de crear empresas con la figura jurídica que sea, y teniendo una visión del territorio, porque se necesita que se pongan de acuerdo para qué es lo que queremos que sea de nuestro departamento dentro de 5, 10 o 20 años. A partir de esa visión común y de esas cadenas identificadas en los cuales van a enfatizar, digámoslo así, el trabajo para no apostarle a todo, sino a lo que realmente ese territorio tiene, se necesita, pues, a partir de allí, ya la creación de organizaciones que realmente sean participativas, que la gente sea beneficiada de esas organizaciones, y de esa manera se va a generar empleo, se va a generar ingreso y se va a generar paz. Si no hay empleo, si no hay trabajo, si no hay ingresos para la gente, no hay paz. Si a la gente no la dejan trabajar, no va a haber posibilidad de paz, porque empiezan todo lo que se ha presentado, digamos, de sacar a la gente de los territorios. De manera que yo pensaría que es eso.
Y a mí me quedaría un elemento importante para preguntarles a Jorge Arturo en un minuto y a Trinidad, es cuál es el impacto que ha tenido la agencia y sobre todo Caminos Rurales en el territorio, en las familias, antes de que entremos a la otra parte, José Alberto, si te parece. Sí, pero vamos, ustedes me responden después de que el periodista Alexander Hidrobo nos dé reporte de redes sociales. Director José Alberto Tejada, muy buen día para usted y para todos los invitados hoy en el informativo Nuestra Gente, también saludando a todos nuestros oyentes de Secan Estéreo. El tema respecto al día de hoy, pues ha dejado también varias opiniones a través de Facebook. Los invito para que nos sigan allí justamente en Secan Estéreo. Me voy con el primero de los comentarios. Cuando hablamos de emprendimiento, hablamos de darle forma a una idea que surgió en algún momento. Hoy en día, muchas de esas ideas no solo generan un tema económico, sino también social, ambiental, comunitario. Y es bueno como ver en departamentos como Boyacá, que cuenta con una ubicación geográfica extraordinaria, y apuesta a proyectos de economía social. Los felicito, qué buena labor la que ustedes están realizando. También tenemos oyentes que desde temprano y de manera muy juiciosa han escuchado todo el programa para dejarnos sus opiniones a través de audios en WhatsApp como el que viene a continuación. La importancia de los emprendimientos turísticos sociales es el reflejo más importante de que en Colombia sí hay madera para el turismo, madera para atraer a las personas no solamente por las narconovelas y el tema también de la violencia, sino también porque en Colombia hay mucha cosa para hacer y hay muchas personas creativas que encuentran maneras de mostrar lo que hacen en su ciudad, en su localidad, en su barrio, en su departamento. Colombia es un país turístico por excelencia, solo que algunos gobernantes no logran dimensionar eso. Y este tipo de oportunidades lo que genera es eso, que las personas de afuera vean una Colombia diferente. Y por eso es tan importante, tener presente ese tipo de campañas y no hay que dejarlas de un lado. Es muy importante porque aportan a Colombia y cuando aportamos a Colombia aportamos paz. Bien, pues tenemos más comentarios a través de nuestro fanpage, donde ustedes nos pueden dejar todos los comentarios también y las opiniones respecto al tema del día de hoy. Este tipo de proyectos no solo son importantes a la zona donde se trabaja, como en ese caso Boyacá, sino también para todo un país que puede generar economía social con un emprendimiento de gran impacto a la sociedad. Los felicito por el programa, no me lo pierdo todos los días y sería bueno visitar este tipo de sitios turísticos en este departamento que a propósito no lo conozco, pero con ese tipo de propuestas pues me motivó mucho más a conocerlas. Son comentarios que nos dejan a través de Facebook y quiero que con atención escuchen el último audio en WhatsApp que nos han dejado. Hola, buenos días. Mi opinión acerca del emprendimiento social en Boyacá y turístico es el siguiente, pues considero que es bastante importante para reactivar la economía en un momento como este. Aparte de ello, Boyacá tiene años de historia de Colombia, entonces que la gente de afuera, incluso los nacionales, pensemos en Boyacá para ir, conocer historia, para conocer, es genial, es genial. Y que eso también se pueda aprovechar incluso para dar a conocer una parte diferente de Colombia, cosas bonitas, cosas que no muestran, sino una historia de una guerra que ya es historia, que podría ser ejemplo para la Colombia de hoy. Bien, pues si nos trasladamos de nuevo a los mensajes en Facebook, la gran mayoría dicen, qué rico visitar Boyacá, me encantaría visitar este departamento con propuestas como estas, pues me motivó más a visitar Boyacá, conozco ese tipo de sitios y los puedo recomendar. Hay una cantidad de comentarios positivos o frente más bien a ese tipo de emprendimientos. Hasta aquí ese reporte de las redes sociales. Yo me despido desde la cabina de Secan Estéreo, invitándolos como todos los días para que no se desconecten de la excelente programación que tenemos en www.secanestereo.com. Feliz día. Gracias, Alexander. Bueno, María Trinidad y Jorge Arturo, la respuesta a la pregunta de Zoilo. ¿Y cuál es el impacto? Ustedes dennos algún indicador, algún dato que pueda ejemplificar el impacto que ha tenido Camino Rural y también Asocrecemos allí en el territorio boyacense. Comience usted, María Trinidad. Bueno, yo creo que el principal impacto es la coordinación comunitaria, la coordinación desde las asociaciones,
pero también se ve reflejado en el beneficio a nivel económico a distintos hogares. Otro impacto bastante grande es a nivel de capacitaciones, porque han sido muchas las capacitaciones que se han recibido y que se requieren para lograr este tipo de cosas, porque para poder, digamos, desarrollar todo esto, necesitamos capacitarnos. Cada uno en su emprendimiento, cada uno en su asociación, pero también como camino rural. O sea que es una capacitación que va ligada desde abajo hasta arriba para poder lograr los propósitos que se tengan y que se llevan a cabo. Entonces yo creo que eso ha sido como lo más importante, como el empoderamiento a nivel social y el encadenamiento de cada una de las, valga la redundancia, las cadenas de valor. Creo que eso ha sido como lo más importante. Muy bien. Jorge Arturo. Micrófono, Jorge Arturo. ¿Sí? Ahí ya me escucha, ya me escucha, sí. Sí. Trinidad me dejó a mí sin palabras. ¿Qué nosotros más tenemos para ofrecerle que el emprendimiento, que el valor asociativo, que lo que todos hemos aprendido durante la pandemia? Se aprendieron muchas cosas, hubo muchas cosas positivas. No quiero hablar de lo negativo porque eso va quedando atrás. ¿Cómo hacemos nosotros para ofrecerle y decirle a la gente que trabajen? Unión. Camino Rural SAS naces por la unión. Puede ser muy cursi, pero la unión hace la fuerza. Así lo dice la frase y así es. Y así lo hemos comprobado nosotros. Camino Rural no nació solamente del emprendimiento y la necesidad de algunos artesanos, por su necesidad de turismo comunitario, por la necesidad de mostrar la ruana, por la necesidad de mostrar el trabajo en barro, la tagua, el senderismo, mi hospedaje. No, nació porque nos reunimos con varias personas y varias entidades, nacionales y no nacionales. Entonces, hagamos unión, trabajemos en esa parte, trabajemos con lo que tenemos nosotros adentro para mostrarlo, ¿sí? Boyacá es región, Boyacá es cultivo, Boyacá es geografía, Boyacá es agua y Boyacá es paz, afortunadamente. Bueno, yo creo que usted está cerrando muy claramente en este planteamiento de lo que es la vocación de Boyacá y el ejemplo que nos puede estar brindando a todo el país. Agradecemos a nuestros invitados, a María Teresa, a María Trinidad, a Jorge Arturo y a Zoilo, que han estado hablándonos de Boyacá y su experiencia emblemática de economía social en el Alto Ricaurte con Camino Rural SAS, y detrás de Camino Rural SAS con las asociaciones que están apoyando o invirtiendo en este tipo de iniciativa. Cerramos con el siguiente comentario editorial. Nadie cuida lo que no quiere, nadie quiere lo que no conoce. Esa frase, que parece una frase de juego de palabras, tiene un profundo y un impactante valor a la hora de hablar de desarrollo comunitario, de desarrollo territorial. Si queremos que las personas que vivimos en un territorio determinado, en una comunidad determinada, terminemos cuidando ese territorio, esa comunidad, lo primero que tenemos que hacer es conocer la comunidad, conocer el territorio. ¿Para qué? Para quererla, para apropiarnos de todo eso que significa el territorio, su historia, su cultura, su geografía, sus patrimonios, su cosmovisión, sus oportunidades. Y eso es lo que están haciendo en Boyacá a través
del esfuerzo que después de casi 15 años o más, ADELCO, la Agencia de Desarrollo Económico y Local, como proyecto de planeación estratégica al desarrollo local, en Boyacá ha logrado motivar a un grupo de artesanos, a un grupo de campesinos, a un grupo de operadores turísticos para que se junten, para que inviertan con la Agencia de Desarrollo Local y pongan platica en una empresa que se llama Camino Rural SAS. Ellos están desbrozando un camino nuevo y yo quiero insistir en ello. El camino nuevo es que siempre que se habla de formas organizativas desde las comunidades, desde los territorios, siempre creemos que solo se pueden hacer si no tienen ánimo de lucro. Si son entonces fundaciones, corporaciones, asociaciones, juntas comunales, bancos comunales, mutuales, cooperativas y similares. No, al lado de ese tipo de forma organizativa, también esas formas organizativas sin ánimo de lucro pueden ser ellas mismas accionistas de formas empresariales, solo que son accionistas colectivas. O sea, que una fundación, una cooperativa, una asociación se pueden juntar con otras muchas y entre ellas crear empresas puras y duras, a competir en mercado abierto. Y esto termina siendo un experimento muy interesante. Creo que Muhammad Yunus, el fundador de Grameen Bank en Bangladesh, ya nos lo viene enseñando, insinuando y proponiendo desde hace por lo menos 10 o 15 años, cuando él le propuso a empresas europeas que no les donaran plata en Bangladesh a las comunidades, que no les fueran a mandar bonitos para recibir $50 mensuales o trimestrales, que no hicieran eso, que más bien invirtieran con las comunidades en montar empresas subsidiarias de ellas en Bangladesh. Y hoy en Bangladesh hay empresas de multinacionales europeas, de las cuales la mitad de la empresa es de las comunidades y la mitad de la empresa en Bangladesh es de la matriz europea. Como quien dice, enséñenos a manejar los negocios, a atesorar una cierta riqueza económica y a manejar, a operar esa riqueza económica. Ahí hay unos caminos insinuados que no pueden desaprovechar ni despreciar las comunidades organizadas. Hay que perderle el miedo a que todo lo que sea comunitario tiene que ser alejado del concepto de riqueza y del concepto de lucro y del concepto de capital. No, al contrario, tiene que tener riqueza, capital, lucro. El miedo al que hay que tenerle es a que el lucro se quede para una sola persona. Pero si logramos que esas comunidades organizadas, que esas asociaciones ganen dinero, atesoren riqueza y la puedan redistribuir, bienvenidas las empresas con ánimo de lucro, de las que son accionistas las comunidades en sus territorios. Esa es una manera, un salto de garroche mental que hay que dar para que no nos quedemos simplemente siendo administradores de pobreza y de discriminación allá en las comunidades y en los territorios más olvidados. Buenos días. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo.
Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Miles de personas mayores han sido inmunizadas sin efectos adversos. La puesta en marcha de 5 megacentros y la conciencia frente a la importancia de continuar con las medidas de autocuidado son determinantes para seguir avanzando de manera eficaz y transparente con el plan de vacunación nacional. Yo me vacuno por la vida.